¿Qué tal, estimados estudiantes? Hoy vamos a iniciar la tercera unidad de nuestra materia Planeación y Defensa Fiscal. Esta unidad número 3 se llama Defraudación, Evasión o Fraude Fiscal. Mi nombre es Álvaro Díaz Azámara. Empezamos. El temario de esta unidad es el que aparece aquí en nuestra diapositiva. Vamos a ver estos temas de la unidad número 3, que habla de las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Vamos a hablar de lo que es la simulación absoluta, la simulación relativa y los subtemas que aquí se presentan. Vamos a iniciar entonces con este tema. Hablaremos de las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Como ustedes saben, el gobierno federal, desde hace varios sexenios, ha estado intentando, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de su dependencia, que es el SAT, evitar que se realicen operacionnes con recursos de actividades ilícitas y que estos recursos que provengan de estas actividades pues entren al mercado empresarial ya de manera lícita o blanqueada, como se dice también, lo que se conoce como el lavado de dinero. Estos recursos de procedencia ilícita provienen de diversos rubros. Entre otros pueden ser, por ejemplo, la venta de droga, de armas, delitos en materia de trata de personas, corrupción gubernamental, tráfico de personas y casi todas las estipuladas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y otras transacciones bancarias que son casi imposibles de detectar, ya que provienen de triangulaciones financieras desde los paraísos fiscales, que ustedes recuerdan que comentábamos en la clase anterior. Otras inversiones con recursos de procedencia ilícita son tan simples que ninguna autoridad podría fiscalizar. Buscan estos grupos organizados tratar de impedir a toda costa que el gobierno pueda detectarlos a través de alguna triangulación. Ejemplo de ello es la compra de terrenos donde se construyen edificios. Pueden ser, por ejemplo, también hoteles de paso, casas para rentar o vender mercancías robadas, casas de campo e inversión rural donde se paga con efectivo a jornaleros y albañiles para que no quede evidencia de un movimiento o de una transacción bancaria. Un ejemplo de este movimiento de dinero fue en el año 2012, cuando HSBC, el banco HSBC, trasladó de México a Estados Unidos por lo menos 7,000 millones de dólares entre los años 2007 y 2009, lo cual provocó la sospecha de autoridades estadounidenses de que por lo menos una parte tenía que provenir del narcotráfico. Sí, otro ejemplo fue el caso de Walmart, tanto de México como de Centroamérica. Estas empresas que hemos mencionado fueron algunas de las que fueron acusadas de haber incurrido en operaciones de lavado de dinero en México durante el año 2012. Este tipo de delitos se les ha llamado también y se les conoce como delitos de cuello blanco. Se dice que son aquellas conductas delictivas cometidas por sujetos que se encuentran en una condición social elevada, ya sea política o económica, y que utilizan sus relaciones en el mundo de los negocios y la política, así como sus conocimientos profesionales. Y entonces, se llaman o se les denomina de cuello blanco, ya que son realizados por personas pues muy importantes que al parecer no tendrían ninguna necesidad de ser delincuentes. Este tipo de delitos, como ya se comentó, son cometidas por personas de alto perfil, como empresarios, hombres de negocios y profesionales, ya que a su vez suelen ser dueños de casas de juego, salas de baile, hoteles, centros de espectáculo, eventos deportivos y musicales, entre otros, siempre buscando que el flujo de efectivo sea constante, es decir, que sus ingresos siempre sean en efectivo. Vamos a ver entonces a continuación una comparación a efecto de ver en las leyes tanto fiscales como penales del artículo 400 bis del Código Penal Federal
y el artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación. En el artículo del Código Penal, para estos delitos, se establecen de 5 a 15 años de prisión y de 1.000 a 5.000 días de multa, en tanto que en el Código Fiscal de la Federación los sanciona con de 3 a 9 años de prisión, y en este artículo no hay una multa especificada. El Código Penal se dice que se tendrá conocimiento cuando procedan o representen el producto de alguna actividad ilícita. En el Código Fiscal de la Federación se menciona que quien, a sabiendas de que una suma de dinero o bienes de cualquier naturaleza provienen o representan el producto de alguna actividad ilícita. El artículo del Código Penal nos dice que este delito se puede realizar por sí o por interpósita persona, es decir, el propio imputado o una tercera persona. En el caso del Código Fiscal no se menciona esta realización. El Código Penal establece que comete este delito quien adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera dentro del territorio nacional, de este hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza. Asimismo, quien los oculte, quien encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes. En tanto que el Código Fiscal dice que comete el delito quien evite de cualquier manera el pago de créditos fiscales, oculte o disfrace el origen, naturaleza, propiedad, destino o localización del dinero de que se trate, o que aliente alguna actividad ilícita, omita proporcionar el informe requerido por la operación. Siguiendo con la comparación, el Código Penal se dice que son producto de una actividad ilícita los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no puede acreditarse su legítima procedencia. El Código Fiscal, a su vez, establece que cuando estos hayan sido identificados como producto de actividades ilegales por las autoridades o tribunales competentes y dichos actos tengan el propósito. En este caso, el Código Penal Federal dice que cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, encuentre elementos que permitan presumir la comisión de alguno de los delitos referidos en este capítulo, deberá ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobación que le confieren las leyes y denunciar los hechos que probablemente puedan constituir dichos delitos. Es decir, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presenta lo que se conoce como la querella penal. En tanto que el Código, en esta parte, no enuncia a las autoridades competentes para iniciar la debida investigación o quién tiene las facultades para comprobar la actividad ilícita.